A lo largo de la historia humana, sin importar la cultura ni el siglo, los seres humanos han sentido lo mismo, que la realidad visible no es todo lo que existe. Los sumerios hablaban de seres que descendieron de los cielos y moldearon a la humanidad. Los griegos poblaron dimensiones enteras con entidades que jugaban con los destinos humanos como fichas en un tablero. El Islam habla de los jinn, criaturas que coexisten con nosotros en una dimensión paralela. El budismo tibetano describe reinos superpuestos al nuestro, habitados por fuerzas que los ojos humanos ordinarios jamás podrían percibir. Y la física tampoco lo descarta. La teoría de cuerdas postula que el universo podría tener hasta 11 dimensiones. Los humanos solo percibimos 4. Nadie sabe con certeza qué o quién habita en las otras 7. Y en todas esas mitologías existe además una constante perturbadora. Los monstruos no vienen del exterior, vienen de abajo, del subsuelo, del mar profundo, de las cavernas donde la luz no llega. Los griegos tenían al Minotauro en un laberinto bajo tierra. Los mayas describían a Xibalbá, el inframundo que enviaba plagas y calamidades al mundo de los vivos. ¿Por qué todas esas culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia imaginaron lo mismo? Quizá porque en algún nivel profundo e instinto la humanidad siempre supo que la realidad tiene costuras y que hay algo al otro lado que las presiona. Y hay algo más que esas tradiciones comparten, el relato del ser humano que nace distinto, no mejor por el linaje ni por riqueza, sino distinto en algo más profundo. Napoleón reorganizó Europa desde una isla menor del Mediterráneo. Tesla construyó el sistema eléctrico moderno durmiendo 2 horas por noche. Da Vinci fue simultáneamente el mejor pintor, ingeniero y anatomista de su época sin que nadie pudiera explicarlo del todo. Entonces, ¿qué activa en ciertos seres humanos ese interruptor que en los demás permanece apagado de por vida? Nadie lo sabe con certeza. Pero si algún día el universo se desgarra y criaturas de otro mundo cruzaran hacia el nuestro, la humanidad necesitaría exactamente de esas personas. El mundo cambió el día en que aparecieron las puertas, fisuras que rasgaron la realidad sin previo aviso, sin explicación científica, sin que ningún gobierno pudiera predecirlas. De esas grietas emergían monstruos, criaturas de otra dimensión, hambrientas y letales. Y para enfrentarlas, algunos seres humanos despertaron poderes, los llamaron cazadores. Había rangos para clasificarlos, desde la E hasta la S. Los cazadores de rango S eran escasos, casi míticos. En el extremo opuesto, los rango E apenas tenían un destello de poder, lo suficiente para ser clasificados, no lo suficiente para que nadie los tomara en serio. Song Jin-gu vivía en ese fondo. Era un joven delgado, con el cabello largo que le cubría las orejas y una cara tan juvenil que parecía menor que su hermana adolescente. Sus brazos y piernas, casi siempre cubiertos de vendajes, recuerdos de las heridas que acumulaba en cada misión. No tenía la constitución de un guerrero. Lo que sí tenía oculto bajo esa fragilidad era algo que nadie supo valorar durante mucho tiempo. Una voluntad que no conocía el significado de la rendición. Cada día volvía a las mazmorras, no por gloria. Su madre yacía en una cama de hospital consumiéndose lentamente. Le habían puesto un apodo que circulaba con la crueldad casual de quien ni siquiera se esfuerza por herir. El cazador más débil de la humanidad. Esa mañana, al adentrarse en lo que parecía una incursión rutinaria, algo no cuadraba. Las paredes tenían una textura diferente. El aire pesaba de manera extraña, y entonces lo vieron. Una segunda puerta oculta en el interior de la primera, una doble mazmorra. La decisión correcta habría sido retirarse,
La codicia los empujó hacia adelante. Una sala colosal de piedra oscura, estatuas gigantescas con ojos que parecían seguir cada movimiento, y en las paredes grabadas una autoridad antigua y absoluta. Las reglas eran simples: recen, muévanse, obedezcan y no cometan errores. El caos fue inmediato. Los guardianes cobraron vida con una violencia descomunal. Los cazadores caían uno por uno. Peleó como pudo. Que no era mucho, cayó, se levantó y volvió a caer. La sangre era cálida y abundante. Estaba muriendo, y lo sabía con esa claridad extraña que regala el umbral de la conciencia. Y entonces, ante sus ojos que comenzaban a nublarse, apareció algo que no debería existir. Una ventana translúcida, perfectamente definida en el aire. Jinwoo, con lo último que le quedaba de voluntad, aceptó una segunda oportunidad. Y así, Jinwoo sobrevivió sin darse cuenta de lo que realmente había pasado. El sistema funcionaba como una interfaz de juego superpuesta a la realidad. Estadísticas, niveles, misiones diarias, habilidades que se desbloqueaban con el tiempo. Un panel de control para su propia existencia que ningún otro ser humano podía percibir. Fue inteligente desde el principio, no anunció su poder. Siguió presentándose como el cazador más débil de la humanidad. Mientras trabajaba en las sombras, con disciplina, misiones nocturnas, mazmorras en solitario y experiencia acumulada lejos de cualquier mirada. Su cuerpo comenzó a cambiar, sus músculos se endurecieron con una velocidad inexplicable. El chico delgado, tímido, fue cediendo su lugar a un hombre de complexión imponente. Pero el cambio más extraordinario no era físico. En el interior de las mazmorras descubrió algo sin precedentes. Podía extraer las sombras de sus enemigos muertos, darles forma, conciencia y lealtad, construir criatura por criatura, batalla tras batalla, un ejército que le obedecería incondicionalmente. La segunda etapa de su historia comenzó con Jinwoo abrazando un nuevo poder, y se le conocería como el monarca de las sombras. Mantuvo sus poderes ocultos tanto como pudo, pero el universo tenía otros planes. Un cazador desaparecido hacía casi una década regresó de repente con los ojos cargados de algo más que agotamiento. Traía una advertencia: una catástrofe de proporciones inimaginables se aproximaba. Y ese cazador no era un extraño, era Song In-hwan, su padre. El hombre que todos creían muerto, el hombre cuya ausencia había obligado al joven Jinwoo a cargar solo con una familia entera. Su padre estaba vivo y traía la revelación que lo cambiaría todo. Era uno de los 7 humanos elegidos para los gobernantes. Seres de luz de una antigüedad inimaginable, una guerra contra los monarcas, entidades de oscuridad pura que venían a la humanidad no como una civilización, sino como un obstáculo a eliminar. El momento que definió a Jinwoo ante el mundo llegó con el nombre de una isla. La isla Jeju había sido tomada por una colonia de hormigas mutantes cuya evolución sobrenatural había producido criaturas que sobrepasaban cualquier monstruo catalogado. A su cabeza, el rey hormiga, una entidad de brutalidad e inteligencia que no encajaba en ninguna categoría conocida. Los mejores cazadores de rango S de Corea del Sur habían intentado reconquistar la isla, pero en su intento había sido fracasado. Los cazadores de rango S yacían destrozados en el suelo de la isla. La hormiga negra los había barrido uno a uno con una brutalidad casi indiferente, dejándolos al borde de la muerte antes de retirarse. No huyó, simplemente consideró que ya no quedaba nadie digno de su atención. Pero el ejército de hormigas que quedaba no mantuvo la misma paciencia. Avanzó sobre los cuerpos heridos para terminar el trabajo, lento y sistemático, con la certeza de quien sabe que sus presas ya no pueden escapar. Entonces, como si hubiera estado esperando exactamente ese instante, su ejército de sombras se desplegó con una marea negra imparable, interceptando a la colonia antes de que pudiera llegar a los caídos. Los cazadores heridos que todavía podían abrir los ojos vieron algo que no olvidarían jamás.
Un solo hombre plantado entre ellos y la muerte, con calma absoluta de quien no tiene ninguna duda sobre el resultado. El rey hormiga lanzó su ataque inicial y se detuvo desconcertado. Jingu apenas resultó herido. Era la primera vez que algo humano lo sorprendía. Lo que siguió fue una batalla donde el rey hormiga usó todo lo que tenía. Fuerza bruta, veneno paralizante, velocidad extrema e incluso su propio ejército de hormigas como última carta. Poseía alas capaces de vuelo supersónico, podía alterar su propio tamaño para ganar velocidad y agilidad. Su exoesqueleto le permitía seguir combatiendo sin importar el daño recibido, ya que carecía completamente de receptores de dolor. Pero no fue suficiente. Viendo cómo el ejército de sombras de Jingu diezmaba a toda su especie, intentó escapar. Desesperado y asustado por su vida por primera vez en su existencia, el rey hormiga intentó huir. Jingu lo detuvo y lo eliminó con su habilidad, mutilación. La criatura que había masacrado a 16 cazadores de rango S murió con miedo. Luego de esta batalla, Jingu lo resucitó, llamándolo así, Beru. Al terminar la batalla de Jeju, el mundo ya no podía ignorar a Son Jingu. Había superado el nivel máximo de cualquier cazador conocido hasta la actualidad. Comandaba un ejército de sombras con generales de una potencia devastadora. Se le reconoció el derecho de fundar su propio gremio, pero el sistema ya había puesto en movimiento la siguiente fase. Una llave, una invitación, un regreso al templo de Cartenon, la misma mazmorra doble donde todo comenzó. Dentro le esperaba el arquitecto del propio sistema y con él la verdad sobre su destino como monarca de las sombras y la guerra cósmica que se acercaba. Al principio era nadie, un chico con vendajes, el cazador que no debería de estar en el campo. Hoy es el ser más poderoso que había pisado la tierra, un rey sin corona que camina con la calma absoluta de quien sabe que no hay nada que temer. Porque él mismo es lo que los demás temen. El mundo apostó a que no llegaría nada. El mundo se equivocó. Si llegaste hasta aquí significa que eres de los nuestros. Dale like si quieres ver más historias como esta. Suscríbete para no perderte ningún capítulo. Y cuéntame en los comentarios a quién te gustaría que narrara la próxima vez. Nos vemos en el próximo video.